Buenas tardes a todos. Gracias por haberme convidado a esta entretenida ocasión de poder plantear algunas ideas. Y no planteo las ideas desde un punto de vista académico, porque no soy profesor, ni tampoco el punto de vista de la autoridad, como lo ha hecho muy bien, con mucho candor y entusiasmo nuestro fiscal nacional económico, sino desde el punto de vista profesional. Ahora, desde el punto de vista profesional, sí, también podría decir que todo lo que acabamos de escuchar, etapa 1, etapa 2, plazo 1, plazo 2, plazo que no hay plazo y ayuda que no hay ayuda, nos conviene a los abogados, sobre todo a quienes facturamos por hora. Así que voy a también sacar el sombrero del abogado y voy a tratar de ver un poco el sombrero de quién es bueno para Chile. Por lo menos en la experiencia corta, breve que tengo en la materia. Primero, antes de esta exposición consulté con varios abogados. Aquí nosotros tenemos la talla en los estudios de abogados, cuando tenemos un problema muy serio, uno dice, a ver, ¿quién llamamos? Llamamos a un abogado. Los mismos abogados decimos eso. Y se me ocurrió llamar a abogados de otros países en que habían tenido experiencia reciente respecto a incorporar plazos de aprobaciones previas. Llamé a un abogado, a dos abogados de Brasil en realidad, uno que no era brasilero porque trabaja en Brasil cierto tiempo y me comentó cuál había sido su experiencia desde el punto de vista de la ley brasilera, que recientemente se aprobó algo similar a lo que hay en Chile. Y un abogado brasilero. Y me dijo, oye, ¿por qué me estás haciendo toda esta pregunta? Entonces le conté, mira, estamos a puertas de un proceso, y aquí voy a seguir las palabras del mismo fiscal, mixto, que es una forma elegante de decir obligatorio, pero políticamente hablando. Y me dijo, ¿qué cosa más desastrosa te puede llegar a pasar porque tú la competitividad y la visión que van a tener los inversionistas externos respecto a operaciones de concentración en Chile va a ser dramática? Por lo menos en Brasil ya tenían mala imagen respecto a Brasil, que nosotros le agreguemos algo más respecto a la mala imagen, esto dicho por el propio abogado brasilero, no nos importa tanto, pero Chile, que siempre ha sido el adalid de la libertad y de los procedimientos sencillos y serios, someterse a todo este sistema, yo creo que le va a traer más de algún problema. Entonces, aquí tenemos dos bienes en conflicto y lástima que no llegó el señor fiscal a la presentación de la María Luz Domper, la nueva miembro del tribunal, en que había una pregunta que decía, ¿valdrá la pena tener un procedimiento obligatorio por un 4% de las causas? Como no soy autoridad, yo diría que no vale la pena. ¿Y por qué no vale la pena? Porque en realidad aquí tenemos dos bienes en conflicto, la libertad económica, la libertad de los negocios, el mercado libre, la libre transferencia y la circulación de los bienes, y sobre todo una cosa que es bien importante, la responsabilidad de los agentes económicos, que no son tontos, que no necesitan el gran hermano que le diga qué cosa tiene que seguir o qué cosa no tiene que seguir. Y por lo tanto, si no son tontos y conocen más que nadie la información de un mercado relevante, van a poder dimensionar bien si quieren consultar o no quieren consultar. Y si no quieren consultar, tomarán los riesgos que el mismo fiscal nacional económico dijo de tener que, eventualmente, en el peor de los escenarios, dar vuelta a toda la operación. Pero es una decisión libre y informada. Todos estos procesos de entrega de información, entonces estamos frente a una cosa de decir, ¿qué es lo que conviene por una parte? ¿La libertad económica o por el otro lado, la potencial, el potencial daño que puede llegar a producir una operación de concentración respecto a ciertos mercados relevantes? Y aquí está el tema, frente a la potencialidad de un daño de un 4% de causas, con el riesgo de que algunas de ellas no puedan ser revisadas, es decir, algunas de ellas se pasen, bueno, siempre queda la posibilidad ex post de que el fiscal nacional económico pueda tener y ejercer, como tiene con muchas facultades, las facultades investigativas de la ley. Entonces, hay aquí un costo social de por medio. Y ese costo social se elimina con las medidas de mitigación o eventualmente con llevar para atrás una investigación. Y en esto soy un poco talibán, porque a mí no me gustaría personalmente, y esto es una opinión personal ni académica, decir, mira, salvo ciertos montos o mercados determinados, en Chile, y esto es lo importante, en Chile no deberíamos tener sistema de consulta. Deberíamos siempre jugarnos a la alternativa de tener una agencia eficiente, de que controle, que pida la investigación y que por último pida las medidas de mitigación o la cancelación de una operación si es que están seguros que esa persona está cometiendo una conducta que es anticompetitiva. Y no de la forma que se están planteando ahora, porque lamentablemente en este tipo de cosas uno siempre ve, y cuando estábamos viendo ciertos libros de texto antes de venir a esta exposición, decía, a ver, cuáles son los pros y cuáles son los contras de una medida y de la otra, y uno decía, mira, la contra de tener un sistema voluntario es que son súper pocos países los que la tienen.
y algo se explicó el fiscal nacional económico respecto al tema, que nosotros tengamos un sistema sui generis que sí necesita modificación, y eso es lo que quiero plantear en la última parte de mi exposición, no significa que sea malo. No necesito copiar los índices Herfindahl de lo que dice Estados Unidos de la ley del año 66 o del año 79, cualquiera fuera esa ley. Necesito copiar lo que Chile necesita. Y Chile es una economía pequeña, Chile es una economía competitiva y efectivamente existen altos grados de concentración en distintos mercados. Pero no porque exista concentración, y aquí es lo que yo no quiero caer en el juego de las palabras, porque la publicidad ha llevado a pensar que concentración es casi un sinónimo per se de atentado contra la libre competencia, y no lo es. Muchos o la gran mayoría de los mercados concentrados en este país siguen siendo competitivos con pocos agentes. Por lo tanto, uno tiene que demostrar, y aquí está el tema del peso de la prueba, uno tiene que demostrar que la conducta que ha hecho la gente A ha sido anticompetitiva. Pero no solamente por el temor y la presunción, tener todo un costo social aparejado a tener todo un proceso de consulta que si ya en la fase 2, porque hoy no tenemos fase 1, en la nueva guía hay una fase 1, pero si ya en la fase 2 nos estamos demorando más que el doble de los otros países, lo que sí tengo claro es que mi experiencia es que los plazos que indica la ley nunca se cumplen. Por más que nosotros digamos que esto se va a ver en 30 días, no se termina viendo nunca en 30 días. Y voy a poner un ejemplo de un caso concreto. En una situación particular frente a la autoridad tenía 30 días para pronunciarse y en el día 29, cuando no se había pronunciado todavía, obviamente uno dice, ya, me aprobó la operación. Pero no. El día 29 llegaba una lista de 4 o 5 páginas pidiendo antecedentes, que lógicamente a uno le llevaban a decir, ¿sabéis que retiremos la solicitud, busquemos los antecedentes y volvamos a ingresarla? Entonces no funcionan los plazos. Los plazos se ven bonitos en la ley, se ven bonitos en una presentación PowerPoint, pero no creo que sean aplicables para Chile. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos frente, y aquí sí voy a usar un poco mi experiencia profesional, ¿qué nos encontramos frente a un inversionista que me dice, mira, ustedes necesitan aprobar las operaciones de fusión en Chile? Entonces uno le dice, mira, no, es voluntario. Pero en realidad, tal como aquí se ha dicho, es re poco voluntario, más bien litigioso, porque aquí hasta por lo menos 2 años atrás uno sabía que las partes, o por último la fiscalía, podía presentar una consulta, pero ahora cualquier interesado puede presentar una consulta. Es decir, no por el hecho de que nosotros presentemos una consulta, por el hecho de que tengamos una operación de fusión, no vaya a haber después un problema. También te dice, mira, ¿cuál es el tiempo involucrado? Hemos visto aquí en otras presentaciones que son a lo menos 8 meses en el Tribunal de Defensa Libre y Competencia, más otros 4 o 5 meses en la Corte Suprema, si uno tiene suerte en respecto a los alegatos, estamos hablando de 1 año. Que además en una consulta, tú dices, si entramos en una consulta tenemos que suspender la operación. O sea, por último uno dice, mira, consultemos, hagamos un proceso en forma paralela, pero además estar todo ese tiempo suspendido lleva a decir, bueno, ¿convendrá hacer la operación en Chile o no conviene hacer la operación en Chile? Después va todo un tema que tiene complicaciones en la confidencialidad de la información. Y finalmente, que después de todo esto no existe realmente una resolución de cosa juzgada. Entonces, como no soy autoridad ni fui miembro de la comisión, que creo que fue un muy buen trabajo por lo demás, así que le agradezco y felicito a los miembros de la comisión, sí podría decir 2 cosas, que efectivamente, o retirar 2 o 3 cosas que se han dicho aquí. Una, que el sistema de libre competencia funciona. Funciona con ciertas cosas que hay que ajustar, pero funciona. Por lo tanto, una cosa buena que hizo la comisión fue llevar 2 o 3 puntos claros en que la ley necesitaba perfeccionamiento. Ahora, en el caso que se quisiera tener un sistema ex ante, es decir, un sistema tipo consulta, lo ideal sería ser claro en decir ningún tercero puede opinar. Y lo ideal también sería decir que el tribunal libere de esta obligación de que existe una suspensión completa de llevar a cabo la operación, porque eso es prácticamente una medida precautoria antes de que la operación se pueda realizar. Parece el mundo ideal, pero debería serlo, dado que el costo alternativo es bastante alto. Ahora, si es ex post, que es lo que a mí me gustaría, es decir, siempre utilizar la alternativa del agente económico que le gusta ser responsable y que frente a una recomendación de sus asesores económicos y legales diga, mira, esta operación en Chile puede traer complicaciones, consultemos. Y si él no quiere consultar, tomará los riesgos de no consultar, que sería lo ideal. Si no es así, es importante entonces en una operación ex ante acortar los tiempos. El hecho que se tenga cosas juzgadas y el hecho que es una cosa que acabo de comentar, la suspensión. Y por último, una de las cosas que me preguntan los inversionistas, y lo saco a colación siguiendo el mismo orden de presentación que hizo el fiscal nacional, es respecto
a estas guías que se utilizan en la Fiscalía Nacional Económica, que ahora están muy de moda porque está sacando a la Superintendencia de Valores y Seguros, está sacando otra guía respecto a los gobiernos corporativos. Entonces hay una especie como, y también para las empresas, diciendo que uno tiene que decir que es bueno, porque si uno dice que uno no es bueno y no quiere cumplir, uno es malo. Entonces uno tiene como una alternativa también frente al cliente de decir qué hacemos. Frente a estos proyectos, ¿qué es lo que yo puedo decir? Mientras no se le dé un carácter obligatorio a las guías de la Fiscalía Nacional Económica, para mí no pasan de ser más que guías. Lamentablemente de guías estamos pasando a recomendaciones, recomendaciones que se dicen que son invitaciones colaborativas, con mano amiga, pero realmente si uno no las quiere cumplir y no las hace, uno pasa tal vez no a una lista negra, pero sí a una lista un poco gris, oscura, lo cual no tampoco es bueno para los inversionistas. No me quiero seguir extendiendo más allá, yo creo que se ha dicho muchas cosas interesantes, sobre todo estadística, respecto a tener o no opiniones respecto a esta nueva guía. Obviamente ya mi exposición ha dicho suficiente como para decir que esta guía no se necesita, porque si ya en la fase 2 estamos ocupando el doble de tiempo que otros países, o casi el doble de tiempo que otros países, según las exposiciones previas, agregar una fase 1 ya va a ser colocar, no una vez colocado con nuestros inversionistas y con la gente que quiera hacer economía en este país, porque se dice que las fusiones son buenas para el mercado. Efectivamente lo son. Por lo tanto, el peso de la prueba no es para la parte que tenga que estar obligada a entregar información, sino que es para el fiscal nacional económico, que su obligación es investigar, encontrar esa información y decir que una operación en particular no es o competitiva. Muchas gracias.